Hola, soy Vanessa Pellisa, este es mi podcast de tejido y hoy te traigo una edición especial del podcast en el que no te voy a enseñar ningún diseño nuevo ni nada de lo que tengo en las agujas ahora mismo, sino que te voy a enseñar agujas precisamente. En uno de mis últimos episodios te comentaba que tenía previsto hacer un mega vídeo de comparativa de las distintas agujas que había en el mercado que yo había probado, que ya te aviso de que son unas cuantas, y me he puesto a ello. Mientras organizaba este vídeo me he dado cuenta de que, claro, me podía quedar un vídeo de 80 horas, así que he decidido dividirlo en varias partes. Y voy a ir enseñándote los distintos tipos de aguja y lo que tengo por aquí y darte mi opinión totalmente personal sobre estas herramientas en distintos vídeos. Hoy vamos a hablar de dos marcas que tengo aquí a mi lado, en mi muy desordenado escritorio, y espero que te interese lo que te voy a contar. Como te digo, no son los únicos vídeos que voy a publicar unos cuantos más para ir hablando de las distintas marcas que encontrarás en el mercado actualmente. Voy a empezar por una pequeña advertencia y creo que es clave, porque estamos hablando de herramientas para tejer. Y el hábito no hace el monje y una herramienta solo es una herramienta y no le pone el talento, ni le pone la precisión, ni le pone el interés la misma herramienta. La herramienta puede ser un estímulo, está claro. Y yo creo que a todas nos gusta la sensación de una libreta nueva por estrenar y un boli nuevo. Pues esto es algo parecido. Pero no existen agujas que tejan mal. Existen agujas que tejen incómodo o que no son las apropiadas para el proyecto que has elegido. Pero creo que es importante que entendamos la herramienta como lo que es. Solo es una herramienta, no teje sola. La aguja no la pones ahí en plan Harry Potter y va a bajarse sola. Eso no ocurre. Dicho lo cual, sí que es cierto que hay algunas agujas que son más apropiadas que otras para distintos tipos de materiales, distintos tipos de proyectos, distintos grosores. Hay como un aspecto técnico que es indiscutible. Pero luego también está la cuestión de gusto personal. Y la única manera de entrenar ese aspecto de la elección de tu herramienta, de tu aguja, es probando. Así que mi primera recomendación hoy es que probéis cuantas más agujas diferentes podáis, y para probar basta con que tengas una amiga a quien le puedas pedir un par de agujas para probarlas antes de comprarlas, que te atrevas a comprar pares sueltos y que las uses antes de decidir si son las agujas para ti o no. Yo tengo que decir que aunque tengamos preferencia por unos materiales determinados, es muy útil también tener agujas de distintos tipos, porque, como te digo, a veces necesitas un tipo de aguja para trabajar un tipo de material en concreto. Y de esto te voy a hablar también estos días en estos vídeos. Digo estos días porque ya veo que voy a estar grabando, vamos, un mes. Bueno, pues ahí va la introducción. Empezaremos hablando hoy de las agujas de Xiaogu, que es una marca que yo creo que es seguramente como la marca más conocida de agujas premium. Hay muchas marcas que encontraréis fácilmente y que seguramente son más populares, como Knit Pro o Adi, de las que también vamos a hablar en estos vídeos, no hoy, pero también vamos a hablar de ellas. Pero luego están como el estándar, que para mí es Xiaogu. ¿Qué pasa con la casa Xiaogu? Pues pasa un poco como con los Beatles, que cuando empiezas a escuchar música te entusiasman y luego entran muchos estímulos en tu vida y te siguen gustando muchísimo, pero tienes otros amores. Y yo creo que las Xiaogu son seguramente las primeras agujas premium que alguien compra. ¿A qué me refiero cuando hablo de una aguja premium? Hablo de una aguja que ha tenido un control de calidad en la fabricación que hace que sea una aguja muy duradera. No una aguja que se te desmonte con el paso del tiempo. Las juntas están bien trabajadas para ser resistentes. Son agujas que acostumbran a estar fabricadas con el material más, ya no solo con el mejor material, sino con la mayor precisión. Son agujas que acostumbran a tener garantías de fabricación muy buenas, eso también es importante.
aunque el mal uso de una aguja es el mal uso de una aguja y si se rompe, si lo has tratado mal, esto no tiene nada que ver. Pero sí que es cierto que una buena garantía siempre nos ayuda como, al final como consumidoras, ¿no? Digamos. Y además tiene otra ventaja esta casa de Xiaogu, que es una casa lo bastante popular como para que tú puedas encontrar repuestos fácilmente. Eso también es importante. Bueno, Xiaogu es una casa lo bastante grande como para además ser relativamente fáciles de encontrar en distintas tiendas y en distintas mercerías. Ofrecen varios tipos de agujas. Principalmente tienen 3 líneas. La línea de metal, que es la clásica, la quizás más conocida de ellos. La línea de bambú, que para mí es un descubrimiento total y que fueron las primeras agujas que decidí traer a la tienda online porque me fliparon, os hablaré de ellas. Y luego tiene una línea que se llama Forte, que es una línea mega premium. También os hablaré de estas agujas. Quizás no hoy, de las Forte os hablaré otro día. Las llamo Forte porque llevan un acento al final y entonces pues asumo que será Forte, pero me sale de llamarlas Forte. Pero bueno, las cosas. Nada, vamos a por las agujas. Xiaogu, aparte de trabajar con distintos materiales, también trabaja distintos cables y todos los cables que ofrecen son intercambiables entre sí. Esto es una cosa que veréis que es muy común en la mayor parte de los fabricantes de agujas, que es que la compatibilidad de los cables no es moco de pavo. Existen muchas agujas en el mercado que son compatibles con cables que llamamos NITPRO. Básicamente hay una serie de fabricantes en el mundo de agujas que fabrican para distintas marcas. El señor NITPRO y el señor Pony fabrican en la misma fábrica de Katmandú, no en fábricas diferentes, pero cada marca tiene sus características y sus controles. Bueno, en el caso de Xiaogu los cables solo son compatibles con la marca Xiaogu, pero la cosa buena es que de los 3 tipos de cables que tienen, los 3 son compatibles con los 3 modelos de agujas que tienen. La Xiaogu más conocida es la Xiaogu de metal, que lleva normalmente el cable rojo. Son agujas que tienen 2 tipos de punta, existen 2 tipos de punta en el mercado de Xiaogu, las Lace, que son súper puntiagudas, y las normales, las Knit Red, que son estas que tienen una aguja normal, que ni pinchan demasiado, pero es lo bastante afilada. Yo creo que estas metálicas son unas agujas estupendas para trabajar de día a día, es como perfectas para el día a día. Las Lace van súper bien si os gusta trabajar con agujas muy pequeñitas, muchos calados, chales que necesitas ahí la puntita para trabajar. Para mi gusto, las agujas muy puntiagudas son un poco incómodas, porque yo tengo la muy mala costumbre de empujar los puntos de la aguja pinchando con el dedo. Esto no se tiene que hacer. Mónica de Pimpanteje siempre insiste mucho en esto y tiene razón, no hay que hacerlo. Pero si tú eres de las que pincha la aguja para mover los puntos, las que son muy puntiagudas, pues te dejas el dedo. Estas, las normales, las que no son el modelo Lace, no pinchan sin matarte. Estas están bien. El cable es uno de los grandes aciertos de esta marca, porque es un cable que, como veréis, veis que es como rígido, aunque no lo es súper flexible. Espero que se vea bien. Es un cable de acero quirúrgico que está cubierto por una película de nylon. Y es un cable que, pese a ser como rígido y mantener la forma, es bastante flexible. Es un cable muy cómodo porque no se te enrolla. Pero también es cierto que al ser un cable con tan rígido, para proyectos en los que estés trabajando con lanas muy vaporosas, necesita un poquitín más de flexibilidad. No es adecuado para todo. Los cables que tienen básicos son estos, los Red, y luego tienen 2 cables más. Tienen unos cables nuevos que sacaron hace unos poquitos años que se llaman Swivel 360, que, a ver que lo tenía aquí preparado, que es este gris, ¿sí? Es también un cable quirúrgico
recubierto de una película de nilón, pero en este caso es transparente. El acero que va dentro es exactamente el mismo, pero tiene una ventaja, que es que la capucha gira 360 grados, que no es el caso del cable de la red, que es fijo. A ver, aquí cuando salieron era como la super bomba porque oscilaban, lo de los 360 pues a todo el mundo le gustaba mucho y es algo que se ha puesto súper de moda y prácticamente todos los fabricantes ofrecen ahora este tipo de cable que gira. Claro, si giras porque hay hueco para girar y entonces aquí se engancha a veces el hilo cuando estás trabajando con algo muy fino o con una tensión muy apretada. Y esto es algo que se ha comentado alguna vez sobre los swivel, que estos de aquí, pero también con otras marcas que tienen este tipo de cabezón giratorio. Este de aquí. Bueno, un detalle, pero que es importante también tener en cuenta. Este cable es exactamente igual que el rojo, pero gira el cabezón, entonces es como que ofrece menor resistencia. Aparte tienen otro cable. Este otro cable que tienen es el cable de las agujas de bambú que se llama Spin. Y es un cable de silicona que no va a relleno. Es un cable de silicona transparente, que fíjate, es tan transparente que apenas se ve aquí. Espero que lo veáis ahora. Pero que tiene una ventaja, que a diferencia de otros cables de goma de otras marcas, como por ejemplo Knit Pro, no tiene mucha memoria, es decir, no queda muy fijo, lo puedes tratar bien. Yo tengo un vídeo hace tiempo en el que explicaba cómo tratar este tipo de tubos de goma. Este tipo de tubos de goma yo creo que porque quizás si habéis empezado a tejer con estos, con drops, con Knit Pro o con las ADI normales, son tubos que tienen mala fama porque en cuanto se secan quedan como rotos, como partidos por la mitad casi, o quedan con la forma como deformados, son muy incómodos. Estos cables con un poquitín de amor se ponen en su sitio perfectamente porque esto es goma, es un tubo de plástico, es indestructible. Así que si los mojas en agua caliente, muy caliente, o les das un toquecito de vapor de plancha, no sin plancharlos, con que les dé el vapor de la plancha, los puedes recolocar fácilmente en su sitio y darles forma de nuevo. Hay multitud de vídeos de YouTube que enseñan cómo hacer esto. Pero bueno, os lo digo porque las agujas con este tipo de cable han tenido esta mala fama que yo creo que no se merecen para nada porque tienen una ventaja, que es que al ser tan flexibles puedes trabajar muy fácilmente con ellos, no te duelen las manos, la mano no está trabajando la tensión de la lana con el peso de la lana y además doblando el cable, como ocurre a veces con las red, con los cables estos más rígidos rojos. Bueno, esto es importante tenerlo en cuenta. Aparte las de bambú, el cable este que va con las de bambú, el spin, también tiene esta función giratoria y la tiene integrada dentro del capuchón, o sea que a diferencia de esta yo creo que se engancha un pelín menos. El swivel se engancha un pelín más que este. Cuando digo que se engancha es una cosa muy sutil, no os vayáis a creer que... Nada, sobre las metálicas, vuelvo un momentito a las metálicas porque estoy hablando solo de los cables. Las metálicas vienen en varios largos de aguja y eso también es importante. Cuando elegimos una aguja no todo vale y hay veces en que según la mano que tengamos o según lo gorda que sea la lana con la que vamos a trabajar, necesitaremos que la aguja sea más larga o menos. El estándar normal es de 10 centímetros, 9-10 centímetros. Las hay que son un pelín más largas, que son las de 13, y luego las hay un pelín más cortas, que creo que son de 8. Aparte, tienen los modelos shorties, de los que ahora os hablaré. Ahí depende de tu mano, depende de aquello con lo que te sientas cómoda. Y, de nuevo, para esto solo basta comprobar. Yo creo que las agujas cuando son muy largas, si hace poco que tejes con circulares, las agujas cuando son muy largas te dan la sensación de que te agarran mucho. Pero lo cierto es que el movimiento es un poco más pesado cuando la aguja es muy larga que cuando es un pelín más corta. Hay que encontrar la medida de aguja perfecta.
Y yo tengo una amiga fisio y hace unos años le pregunté una cosa y me explicó que para trabajar bien, como con los bolígrafos, hay una cuestión de proporción, ¿no? Que tú cuando escribes tiene que sobresalirte de largo de boli no más de 2/3 partes del largo total del boli. Y con las agujas ocurre algo parecido. Si te sobra mucha aguja cuando estás trabajando, seguramente esté casi tocándote la muñeca. Y si es demasiado corta, seguramente te falte agarre y tengas que estar trabajando con los dedos en vez de con toda la mano. Bueno, hay que probarlo. A mí personalmente me van bien las de medio, las de 10 centímetros. Son las que más bien me van. Pero es una cuestión personal porque yo tengo la mano muy pequeña. Y, por ejemplo, no me molesta nada trabajar con agujas cortitas y hay gente a la que le cuesta mucho, que no le gustan, que le resultan muy incómodas. Pues es una cuestión de tamaño y hay que probarlo. Sobre las metálicas, como os decía, tienen estos distintos largos, tienen estas distintas puntas y luego existen las pequeñitas. Las pequeñitas de Xiaogu que vienen o en formato estuche, que son súper prácticos estos estuches, con doble set, y ahora os enseño cómo va, o van fijas. Todas las agujas de Xiaogu se pueden comprar en estuches o se pueden comprar sueltas. Para probar, las sueltas van estupendas, hay que probarlo. Pero está claro que un estuche siempre es mejor inversión porque te sale más a cuenta para empezar y luego tienes a tu disposición todos los cables, todas las agujas, siempre es útil tener un estuche. Bueno, los estuchitos pequeños tienen además la ventaja de que llevan dos pares de agujas, es decir, 4 agujas en total, 2 pares de cada número y en 2 largos diferentes. Este largo y este otro largo. ¿Para qué sirve esto? Te dirás, pues bueno, esto sirve porque a veces para trabajar nos es más útil tener una aguja pequeñita en un lado que avance rápido y una aguja un poquitín más grande para poder agarrar bien el punto. Estas combinaciones también son súper chulas de tener siempre a mano. Las shorties, por cierto, tienen unos cables que no son compatibles con los cables grandes, pero que en los estuchitos ya vienen, y que son un cable que es una mezcla entre una cosa y la otra. Son estos cables con acero quirúrgico dentro, ¿vale? Y con un cabezón que no gira, que es fijo, pero que para las pequeñas es muy necesario. Bueno, lo dicho, metálicas, distintos largos, las normales, tenéis las shorties que vienen en 3 tamaños diferentes. De los estuches normales de metálicas, los hay completos que llevan todas las agujas, todos los números de aguja que ellos fabrican y tanto en metálicas como en bambú, y luego los que llevan solo las pequeñas, es decir, hasta el número 5, y luego los que llevan solo las grandes, a partir del número 5,5. Ahí depende de lo que tejas y de lo que tú uses habitualmente. Si nunca tejes con agujas del 7, pues a lo mejor no hace falta que cojas el estuche grande. ¿Que las tienes y las usas? Pues también. Las shorties vienen en 3 tamaños también. Las rojas son el estuchito rojo, es el de las agujas pequeñitas hasta 3,5. El azul es como de 3,5 a 5,5, que son como las de mangas. Y luego hasta 5, y luego las de 5 hacia arriba, que son, es un estuchito de color amarillo, que es para las que tejéis como jerseys más gordos. ¿Qué más os quería comentar de Xiaogu? Sí, que esto también es interesante, yo creo, de la casa Xiaogu. La casa Xiaogu fabrica con numeraciones americanas, es decir, que en los estuches no llevan el número 3. El número de 3, el 3mm, 3 milímetros, es una aguja que yo creo que es súper popular en Europa, pero que en Estados Unidos no existe técnicamente. Por supuesto que existe, pero en la numeración no existe. Entonces, este estuche no lleva el número 3. Es por eso que en la web tengo los números 3 sueltos, porque si quieres comprarte un estuche completo te va a faltar un número, representa. Esto ocurre con varias marcas, pero con Xiaogu, que es una marca tan conocida, parece raro que no lo hayan cambiado nunca. Pues así es. Una cosa curiosa, ¿no? No sé si tejes mucho con agujas de 3. A menudo es la aguja que utilizas para hacer los elásticos cuando estás trabajando con 3,5, ¿no? Eso es habitual. Quizás es más fácil trabajar con una aguja de 3,5 y luego pasar el elástico a 3, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenéis. Sobre la casa Xiaogu, hablaros también sobre las agujas de bambú, que os hablo hoy, y las corté, me las guardo para otro día, ya veréis por qué. Bueno,
Las agujas de bambú ya os había hablado de ellas en otro vídeo, porque creo que en Instagram, porque para mí han sido una sorpresa total. Las agujas de bambú son estupendas para trabajar, yo soy súper fan, aunque conversa, porque a mí las metálicas, al principio empecé a tejer con las lace que eran muy puntiagudas y no me gustaban nada. Pero desde que probé las normales y las de bambú estoy bastante en plan súper fan. Las agujas de bambú de Xiaogu son unas agujas que están hechas con una calidad brutal, con una punta buenísima, que ni pincha, pero es lo bastante afilada como para trabajar con ella cómodamente. Llevan un encerado, para mi gusto, estupendo, que ni es muy pastoso, encerado pastoso, espero que se entienda a lo que me refiero, ni son muy blandas, ni están muy secas, están enceradas perfectas, como un pelín de barniz. Me parece súper, súper adecuado. Y tienen este color, ¿ves que es como un color de bambú un pelín más oscuro? Están súper, súper bien. Y cuando trabajas con ellas notas que es una pieza firme, ¿eh? Las agujas de bambú son agujas delicadas. No es lo mismo trabajar con una aguja metálica que con una aguja de bambú. Yo creo que es muy raro que no rompas una aguja de bambú si es la primera vez que tejes con ellas. Y vienes de las metálicas, porque claro, fuerzas la aguja y una aguja de bambú se puede romper como una aguja de madera se puede romper. Hay que practicar y hay que asumir la rotura de una de las agujas como parte del proceso de aprendizaje. ¿Por qué quieres tejer con una aguja de bambú? Pues porque te es más fácil para el trabajar, no tener que forzar tanto la mano. Van muy bien para gente que tiene problemas de hombro, de muñeca, porque al ofrecer menos resistencia y ser más flexibles se trabaja muy bien con ellas y te duele menos la mano. Pero también siento que son más lentas, por supuesto, la madera es más lenta que el metal, ¿no? El metal vas clac, 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 y avanzas súper rápido. Ahí depende también de cómo tejáis, si en continental, a toda velocidad, o todo depende. Las agujas de bambú de Xiaogu. Cosas buenas que tienen para mi gusto. Como todas las agujas Xiaogu llevan el... me di en las gafas. Llevan el número grabado en láser, cosa que me parece súper, súper útil para saber dónde estás, aunque no hay nada como ir probando la medida para asegurarte de que estás con el tamaño adecuado. Son muy finas, la junta metálica bambú, que es imposible de que sea perfecta porque son dos materiales diferentes, está muy bien conseguida. Tienes la sensación de que son de una pieza cuando están bien encajadas. Y por supuesto puedes utilizar los cables de los tres tipos en ellas. Por defecto te vienen con el cable blando, con el cable spin, excepto las agujas fijas de menos de 3,5. Creo que sí que es esta 3,5. Que llevan el cable quirúrgico. Estas, por ejemplo, son unas agujas cortas de calcetines de 2,5 y llevan el cable como más rígido, para que te sea más fácil trabajar. Si no, normalmente llevan el cable de goma. Yo, por ejemplo, a estas que tenía aquí les he puesto un cable rojo, aunque son agujas de bambú, les he puesto un cable rojo para trabajar. Estas son intercambiables. También vienen como las metálicas en distintos largos, 10, 13, y no existen las shorties de bambú porque creo que serían un pelín incómodas, pero sí existen las fijas. Bueno, las Xiaogu tienen un tema también que es importante recalcar, que es importante ajustar bien la aguja. A veces me dicen, hombre, es que se me desmonta, y esto me lo decía una chica el otro día, es que hoy se me desmonta o se me engancha en el... Bueno, hay que ajustar bien las agujas. Xiaogu en cada set lleva este tipo de agujas de té, que se utiliza para mucho otro tipo de agujas, estas así, perdón, así se ve, este tipo de pieza, y luego estos corazoncitos de silicona o cualquier pieza de silicona que te sirve para aguantar y encajar bien la pieza. Cuando se te desmonta el cable es que no está bien ajustado, no es un defecto de la aguja, es que no está bien ajustado, a no ser que esté rota, pero es muy poco habitual. Así que es importante en ese tipo de agujas ajustarlas correctamente. También existen las fijas. A mí personalmente me gustan muchísimo las fijas de Xiaogu y las uso un montón. Yo uso mucho agujas fijas, pues no sé por qué.
porque ya me dirás, son las ruinas si solo usas fijas, ¿no? Pero las uso muchísimo y utilizo mucho la red y mucho las de bambú de Xiaogu fijas, me van súper bien. En cuanto a la calidad, yo creo que es indiscutible. Y en cuanto a la relación calidad-precio, me parece que Xiaogu seguramente te ofrece uno de los mejores negocios que puedes hacer con un par de agujas. No son agujas baratas, pero en comparación con los precios que tienen algunas agujas un poco más premium, pues la verdad me parece una relación calidad-precio excelente, excelente. Las de bambú me parecen súper chollo. Y las metálicas te van a durar toda la vida, o sea, es que no se te van a romper nunca. Si las tratas como Dios manda, tienes agujas para siempre. Así que también me parecen muy, muy buena inversión. También me parecen súper buena inversión los estuches pequeñitos, los estuches de shorties, que para tejer mangas, para tejer calcetines, son fantásticas y te arreglan un montón y te cunden un montón. Y además, ¿qué es eso que decimos? Que son agujas para siempre. Me parece súper, súper interesante esta relación calidad-precio que tiene Xiaogu también. ¿Qué más? Poca cosa más de esta marca, ¿eh? Poca cosa más que decirte. Son estupendas. Te voy a hablar de las Forte en mi próximo vídeo. ¿Por qué? Porque me va a llegar un estuche completo de muestra y te lo podré enseñar y te las quiero enseñar. Es una línea que sacó Xiaogu hace un par de años. Tiene su miga, te lo contaré. Bueno, vamos a hablar de otra marca, ¿te parece? Venga, vamos a hablar de Tulip. Bueno, Tulip es una marca japonesa súper interesante porque tiene todo tipo de productos de mercería. Yo creo que Tulip es una casa súper, súper conocida. A las ganchilleras no hace falta ni que os lo comente, pero sus ganchillos tienen fama de ser los mejores que existen y con buen motivo. Curiosamente, Tulip nunca ha acabado de entrar en el mercado de las agujas de tejer con la fuerza con la que está dentro del mundo del ganchillo. Aunque tienen agujas de muchísima calidad, muchísima calidad. Yo creo que esto es por dos motivos principalmente. Las agujas de tejer que tienen son bastante caras en comparación con otras. Los estuches que tienen no es un estuche estándar como los estuches de Knit Pro o los estuches de Like o de Xiaogu. Son estuches que tienen pocos números de agujas, entonces son estuches caros que para que te salgan todas las agujas tienes que gastarte muchísimo dinero. Y yo creo que su sistema, que ellos siempre intentan tener como una cosa un poco diferente, distinta a la que se ofrece en el mercado para marcar la diferencia, que me parece muy bien, pero es verdad que no siempre han encontrado agujas que molen. Para mí, una de sus mejores agujas y una sorpresa que tuve hace un par de años, quizás no tanto, hace un año, son la línea de agujas de bambú que tienen, que se llama Nina, yo que sé cómo se pronuncia esto, Nina Swivel. Swivel ya os decía antes que es cómo gira, es la idea de que el cabezón es giratorio, que no está fijo, que rota sobre sí mismo, ¿vale? Bueno, estas agujas, son agujas de bambú. El bambú está sin tratar, solo está con un breve encerado y lo veréis. Que me lo llevo todo por delante. La diferencia de color con las Xiaogu, ¿sí? Es un tipo de tratamiento de la aguja de bambú que es muy interesante. Os contaré más sobre esto de las diferencias de tratamiento y de pulimiento de las agujas de bambú cuando os hable de las C-Knit. Para mi gusto, las Xiaogu con este encerado es un pelín más agradable de tejer, o las de C-Knit que llevan este encerado, pero se desliza perfectísimamente. Es una aguja muy bonita, este color es muy chulo. Cuando trabajar con una aguja de un color clarito es muy agradable porque te permite ver muy bien cómo estás tejiendo y tienen una punta correcta. No son muy puntiagudas. Para mí esto no es un problema,
pero si tú trabajas de un modo que necesitas mucho la punta de la aguja, pues te va a faltar un poquitín de punta. Son ideales si haces aquello que te decía que empujas con el dedo, porque trabajarás bien, ¿eh? Tienen puntas, son puntiagudas, pero no te vas a matar el índice cuando deslices los puntos. Tienen un cable de goma, como los que os decía, que son cables con poca memoria. Si no os gustan ese tipo de cables, pues es el cable que llevan. Pero no está mal, no está mal. Y tienen esta función giratoria que tú puedes girar la aguja perfectamente, el cable no se mueve, está fantástica. Una cosa que me gusta muchísimo de las Tulip, de este modelo de bambú, es que tiene el mismo agarre que tienen otras agujas de la marca, que es súper fino. Y fíjate, ¿ves que hace este tipo de cono? Esto es interesante. Cuando una aguja tiene la junta entre el cable y la aguja con mucha escalera, o sea, cuando no es un tubo, cuando no es un cono, sino que lleva como un escalón, puede ser un poco incómodo cuando pasas los puntos, sobre todo si no estás trabajando con la tensión correcta. Es interesante que, bueno, siempre va a ser más fino el cable que la aguja, por supuesto, pero que esta transición sea lo más suave posible. Y en el caso de estas es excelente, para mí de los mejores que existen. ¿Veis que es como un tubito? Muy, muy suave, muy suave. Las Tulip también vienen en todos los tamaños y con un tamaño mágico, que de hecho lo he puesto en la tienda online ahora que he comprado una docena solo, o sea que no sé si cuando veas esto estarán todavía o no en la tienda online, pero tienen un tamaño de aguja que me encanta y que siempre había querido tener, que es 4,25. ¿Cómo te has quedado? Bueno, pues sí, tienen la 4,25, de hecho esta es la 4,25. Es decir, entre 4 y 4,5 normalmente no existe ningún número. Pero es muy útil, es muy necesario, sobre todo si tejes muy suelto o al revés, tejes muy apretado y necesitas subir un pelín de aguja. Es muy útil este 4,25, me encanta, me va súper bien. Bueno, las Tulip Nina vienen en agujas sueltas. Tienen también una línea de agujas metálicas, con una peculiaridad que llevan un ajuste de los cables, que es el Carry C, que es toda una historia. Bueno, son agujas que cuestan mucho encontrar en España, estas agujas intercambiables metálicas de Tulip, muy populares en Estados Unidos, porque además las tienen en Modern Daily Knitting, las tienen en Pulsoho, las tienen en muchas de las grandes tiendas online y se venden muchísimo. Y son unas agujas que, como os decía, quizás por el precio que les queda, al ser una importación de Japón, les queda un precio yo creo un poco desmarchado en el mercado español, pero que son interesantes. Tengo un estuche que no está en mi poder ahora mismo, lo tiene una amiga mía, pero me lo está mandando para que os lo grabe y os lo enseñe. Pero ya os digo que nada en comparación con las que tienen de bambú. Las de bambú me parecen unas agujas súper, súper correctas. Las Nina Swivel de Tulip. Te voy a enseñar unas agujas más antes de acabar. Fíjate. Te voy a enseñar otra cosa. ¿Dónde las tengo? Si las encuentro, por supuesto. Mira, las Takumi de Clover. Ya que estoy hablando de agujas de bambú, deja que te enseñe estas otras. Clover es una marca que, como Tulip, es muy conocida por ser una marca de mercería, de productos de todo tipo. Yo creo que tienes un montón de cosas Clover en casa, segurísimo, segurísimo. A mí de Clover me gustan muchas cosas y tengo muchas de ellos, pero por ejemplo las agujas laneras que tienen son fantásticas, ¿no? Así como las agujas de bordado. Si coses también seguramente tendrás muchos accesorios suyos, yo tengo también muchísimas cosas de ellos. Y de hecho son fabricantes de mi ovilladora favorita del mundo mundial, que es un modelo nuevo que han sacado ahora y que lo he traído a la tienda online porque me flipa. O sea, me parece la mejor ovilladora del mundo. Y la he traído ahora, aunque mira, pensé, me compro una para mí y me traigo un par más para la tienda porque merece muchísimo la pena. Quiero decir con esto que Clover es una marca muy conocida, que tiene muchas cosas, pero que de agujas, pues sí, un poquitín como Tulip, yo creo. Son conocidas,
pero no... Las agujas de tejer me refiero, ¿eh? Tampoco te creas que mucho. Pero han sacado una línea de bambú brutal, que es esta, la Takumi, pero brutal. O sea, me parece una aguja súper premium, súper interesante, súper interesante. Tiene una buena punta, son un pelín más puntiagudas que las Tuli, menos que las Xiaogu, en orden de puntiagudas sin matarte. Xiaogu, Sinit, Kinkian Mibari, que es la misma marca, ya os hablaré de ello en otro vídeo. Tulip y las Clover, que están estupendas, de verdad, de verdad. Al revés, Clover y Tulip las últimas. Es un bambú de muchísima calidad, y tiene un tipo de swivel súper chulo, con una puntita como de goma que desliza divinamente. Me encantan. Me parece que tienen un acabado súper bueno. Tienen también ya te lo diré mañana, un cable de nilón muy conseguido. No todos los cables son iguales, no todas las calidades son iguales y están súper bien las Clover Takumi. Me parecen muy buenas agujas. También se disparan de precio, pero tampoco mucho. Y si quieres probar a tejer con agujas de bambú y nunca lo has hecho, me parecen un punto de partida estupendo. Sí, son buenas, son muy buenas. Tienen además una ventaja, que es que cuando trabajas con ellas, lo notaréis, tienen un acabado que es ni muy encerado ni muy suave. Tratan el bambú de una manera muy premium. De verdad, que me parecen unas agujas muy chulas también. Las contras que tienen las Clover Takumi, que tienen pocos largos de cable, que las encuentras sueltas, pero es muy difícil encontrar estuche. Salió un estuche cuando las sacaron, pero ya no lo he visto nunca más, este estuche. Sueltas las tienes, pero tienen pocos largos de cable, tienen solo... Es que había como 4 o 5 largos de cable solo. Y que cuesta encontrarlas, cuesta encontrar el stock de estas agujas. Entonces es un temilla. Y solo las tendréis fijas fácilmente, aunque existe el estuche, o existió en su momento, ya no lo he visto nunca más. Nada, súper interesantes, tanto unas como otras, todas estas agujas de bambú. Yo creo que merece la pena probarlas. Si nunca has tejido con bambú, es una experiencia súper agradable. Son muy ligeras también, esto también es muy bueno cuando tejes muchas horas. Como te decía, yo puedo tener mis preferencias personales, pero es algo que está basado en mi gusto y en lo que yo utilizo y gasto y en el tipo de lana con la que trabajo habitualmente. Pero esto es una cuestión muy personal. A mí no me gusta trabajar con agujas metálicas, estos hilos que deslizan mucho, merinos muy suaves, mohair que es muy suave. Me gusta trabajar estas agujas, con estos materiales tan suaves, me gusta trabajar con agujas de bambú o de madera. Pero hay gente a la que le encanta que deslice todo a tope. A mí no, a mí al revés. Si la aguja no desliza, me gusta trabajar con una lana que deslice. Y si la aguja desliza mucho, me gusta trabajar con una lana un poquitín más áspera. Las lanas sin hilar, las lanas más rústicas, me encanta trabajarlas con metálicas. Me parece la combinación perfecta. Bueno, pues ahí cada cual va probando hasta que encuentra con la fórmula ideal, ¿no? La semana que viene hablaremos de agujas digo la semana que viene, como si fuera a grabar el vídeo la semana que viene, vete tú a saber, pero en el próximo vídeo vamos a hablar de agujas de madera. Agujas de madera, porque las agujas de bambú son como que se les da de comer aparte. Hablaremos de agujas de madera y os contaré más cosas sobre las agujas, los distintos tipos de madera que existen en el mercado. Ébano, palisandro, maderas de abedul, hay de todo. Y luego dedicaremos un último vídeo a hablar de otra marca que me encanta, que es Sinit Kinkian Mibari, que produce agujas de bambú que hay que darles de comer aparte. Ya os lo contaré. Yo creo que con estos 3 vídeos lo tendremos todo. Así, porque en el último vídeo de Sinit también os contaré sobre las Adi
y sobre otras marcas como más comerciales que encontramos de agujas por ahí. Yo no sé si voy a conseguir grabar solo 3 vídeos, a lo mejor tengo que hacer 4. Bueno, he intentado ser lo más precisa, concisa posible. Espero que te haya gustado. Si te ha quedado alguna duda por resolver, escríbeme y te lo responderé en comentarios. Muchas gracias a todas por ver esto, espero que os haya gustado y seguimos con esta exploración del mundo de las herramientas tejeriles.